Frío, salgan abrigados, cuidemos a los niños, las guaguitas, que estamos con el doctor Ugarte porque por supuesto estamos muy preocupados a raíz de la situación que ocurrió en San Antonio con esta guaguita de 2 meses que murió, no alcanzó a ser trasladada porque la única cama disponible estaba en Arica. Llegó en un estado muy delicado y lamentablemente no se pudo hacer nada. ¿Qué responsabilidad hay ahí? Claramente eso se tiene que aclarar, pero de todas maneras nosotros también podemos hacer algo y es cuidar a nuestros niños, nuestro entorno. Si es que hay que volver a usar mascarilla porque tiene guaguitas chicas, hágalo entonces. Sí, pues. También lo que ocurrió en Quilpué también nos preocupa. Da cuenta la prensa de Valparaíso sobre otra guaguita que murió esperando una cama crítica, esta vez en Quilpué. Una situación que tiene muy preocupados a todo el mundo, por supuesto a los papás de los niños más chiquititos que son mayormente vulnerables al virus sincicial. En una discusión, digamos que ayer, a propósito del fallecimiento de Mía, la guaguita que tú hacías referencia en San Antonio, hizo estallar una bomba que estaba ahí, que todo el mundo ya sabía, especialmente los médicos, advirtiendo desde el colegio médico, facultativos, intensivistas, todo el mundo, obviamente, atento a lo que podía pasar. Y lamentablemente pasó. Bueno, y lo advirtió también el doctor Ugarte. Hace un mes debieron haberse tomado estas medidas, doctor, porque además sabíamos desde el verano cómo se venía la situación en el invierno nuestro. Una situación que sigue compleja porque la verdad es que la disponibilidad de camas es bien engañosa. No es que hayan camas disponibles cuanto al porcentaje, porque si no está en mi región, qué difícil es trasladar a los niños, doctor. Efectivamente, pensar en un bebé pequeño, estarlo trasladando a 1500 kilómetros de distancia, obviamente no es lo más práctico y hay que tratar de generar camas rápidamente. Recién en la región metropolitana están subiendo las cifras, ojo, que en los próximos días las cantidades de casos, la incidencia debería aumentar y también influenza, ojo, que ahora ha sido virus sincicial, pero influenza debería aumentar en los próximos días. Si usted aún no se ha vacunado contra la influenza, hágalo. Sí. Aún puede estar a tiempo. Este titular, esto es lo que no tiene que pasar y que lamentablemente ha pasado. Tuvimos esa discusión durante la pandemia, que el dilema de la última cama fue tema, se discutió, porque eso pasó en otros países. Afortunadamente en Chile hubo una reacción público-privada desde el gobierno central con una organización muy fuerte que permitió que hubiese cama para todos los pacientes que lo requirieran. Pasa el tiempo y nos encontramos en esto. O sea, tenemos guaguitas que no saben si van a tener una cama. Nos damos cuenta de que cuando dice tenemos un 95%, un 99% de camas ocupadas, claro, pero resulta que ¿dónde están? Y eso es lo complicado. O sea, georreferencialmente. Y acá ha habido reacciones de la autoridad de distintas índoles. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué falló? Porque al final estamos con un problema gravísimo y esto va a tomar tiempo en resolverse mientras los contagios siguen aumentando, ¿no? Efectivamente, los números van en ascenso y es importante tener respuestas rápidas. Ojo, no hay que confundirse. Uno puede decir, por ejemplo, en un determinado hospital no está al 100%, queda una cama. Pero en ese mismo hospital puede ser que en el servicio de urgencia hayan 10 o 15 niños siendo atendidos y algunos de ellos esperando por cama. Entonces, no hay que confiarse con esos números. En general, no debería sobrepasarse una ocupación de 85% para tener acceso. ¿Cómo se resuelve eso cuando ya hace bastantes días sobrepasamos el 85%? Bueno, significa convertir camas, generar camas y establecer una suerte de coordinación, una suerte de SAR de las camas críticas que vaya hospital por hospital, clínica por clínica, haciendo compromisos de cuántas camas se pueden generar en los próximos días. Hay cosas que uno no entiende, la verdad. ¿Quién coordina esto? Ayer hablaba en Tele 13 con el doctor Ignacio de la Torre, del Colmet de Valparaíso, y decía que entre los intensivistas se comunican entre ellos para organizarse. O sea, no hay, entre ellos mismos se llaman y toda la cuestión, y no hay una persona que esté al medio desde la autoridad central coordinando todo esto. No hay una institucionalidad que coordine esto. Es que sí la hay.
Pero lo que pasa es que no pasa, porque se No está funciona. diciendo que entre los incentivistas se están comunicando entre ellos. Quiere decir que algo no está funcionando bien. Exactamente. Si aquí el problema, ¿cómo están? Buenos días. El problema Buenos días, también tiene que ver con que en las emergencias, como cualquier situación de crisis, puede haber un software, puede haber una institucionalidad, como decía el Repe recién, pero también hay una cuestión muy simple. En toda gestión de crisis, cualquiera sea, las personas que hacen, se organizan, se sientan en una mesa, empiezan a levantar el teléfono, Conversan. empiezan a llamar por... tal, literal. Sí. Hola, ¿cuántas camas te quedan? ¿Qué posibilidad tenéis de armar una cama? Ahora, ya la necesitamos ya. Pasaron 2 días sin cama. 2 días, 48 horas aquí en este caso. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué alguien no fue más rápido en esa gestión? Y esas son las dudas que nos quedan, que el subsecretario no respondió. Y Doctor, al no menos, dio señales de al eso. menos la experiencia que nosotros tenemos de la pandemia, esperamos que sirva, por ejemplo, para reaccionar con algo que además se veía venir, no como la pandemia que nos pilló ahí desprevenido, pero esto se veía venir, así como todos los años. Claro, además que no es lo mismo tener una unidad centralizada de gestión de cama que llama y pregunta, ¿tiene cama? No, no tiene. Al siguiente, ¿tiene cama? No, no tiene. Eso, al siguiente. eso Es como una suerte, digamos, como corre el anillo, que vamos de hospital en hospital consultando. Diferente es que uno haga un compromiso. Ya hablé con el hospital y le diga, mira, esperamos que en los próximos días vamos a necesitar 40 camas más. ¿Cuántas puedes generar tú en tu clínica? Ninguna, no tengo cómo. Por favor, necesito que generes. Claro, necesito que venga una genere. orden, porque mire, usted habla de la unidad centralizada en el control de camas. Sí. ¿Quién está a cargo de eso? Bueno, esa es la subsecretaría de redes y hay Ya, gente... entonces hablamos de Fernando Arauz. Exactamente. Cuando nosotros tenemos que centrarnos en una persona que tiene esa responsabilidad, en este caso es el subsecretario de redes asistenciales, así como ocurrió en la pandemia, por ejemplo, con Luis Castillo. En ese momento había 2 subsecretarios, Paula Daza Sí. en Sí. Salud Pública, Salud Pública. y Alberto Duñac en redes asistenciales. Y debajo del doctor Duñac estaba Luis Castillo, Que asumió ese rol. a quien le delegaron una tarea que era coordinar esta gestión de camas para Y antes estuvo Zúñiga, Arturo Zúñiga, También. Arturo Zúñiga estuvo también de Como subsecretario. de redes asistenciales. Ya, Y, pero, y la misión era encomendada específicamente generar más camas porque se calculaba que con la existencia de camas no se iba a dar abasto. Ya, pero Entonces, eso tiene que ver con lo había que un dice usted. delegado. El ejemplo que da usted, doctor, es como, necesito camas, ¿tiene posibilidades? No, no tengo nada, no tengo. Necesito que me des una cama. ¿Quién lo hace? Reconvierte. Eso, organiza? en estos momentos, eso depende del subsecretario de redes asistenciales. Entonces aquí tenemos una responsabilidad, porque si hablamos de una unidad que está encargado, de un equipo que está encargado, es tan amplio, nosotros aquí necesitamos determinar responsabilidades. Claro que sí. Claro que sí. Así Ya, al es. final, acuérdense, Dale, disculpa, Francesco, acuérdense que uno hablaba con jefes de urgencia o gente de las clínicas incluso, de las clínicas, y ellos les imponían metas desde la autoridad Así es. central. Es decir, Sí. ¿cuántas? Necesito que me habilites 10 camas más en tu clínica, necesito que me habilites 8 camas más en tu clínica. O sea, Sí. y ellos tenían que cumplir esa meta y se las imponían. Sí, sí, sí. Y les decían, bueno, ¿y cómo vamos con las camas? Claro. Pero eso parece que no está. Es que dividamos esta conversación en 2 áreas donde la emergencia era clave. Uno, la anticipación, donde Fernando Arauz tiene un rol protagónico absoluto. Anticiparse, como dice el doctor, tener la suficiente capacidad frente a un escenario en que tenemos el doble de niños y niñas Sí. con problemas que el año anterior, El o que doble lo de normal. contagio, sí. Ok, eso es una cosa, donde hay déficit. Nos lo dijeron claramente, o sea, tenemos un problema, no estamos llegando bien al día. Usted lo decía ayer, doctor, Exacto. estamos atrasados. Ok. Pero además, en este caso en particular, donde termina muriendo una niñita, tenemos el problema de que en esas horas tampoco se hizo un ejercicio de emergencia, o yo no digo no se hizo, probablemente se hizo, pero no fue exitoso. ¿En qué sentido? En que una cosa es planear la cantidad de camas que tú necesitas Sí. y otra cosa es convertir, buscar, armar, salvar a una Claro. niñita con una cama. Es que tiene Ahí razón. hay una diferencia, Tiene razón, ¿no? Francesco, porque claramente aquí estamos en una situación crítica y se produce un episodio que es más delicado todavía, Exacto. extraordinario. Y Exacto. como decía Ramón Ulloa anoche, para una situación extraordinaria, medidas extraordinarias. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se la juegan en ese minuto? Claro, si ¿qué la puede haber pasado ahí, responsabilidad de doctor? los médicos es salvarle la vida a los pacientes, independiente del plan que exista.
Bueno, ahí es importante entender, existen camas públicas, existen camas privadas, existen camas de las Fuerzas Armadas, los hospitales institucionales. Se acabó. Son todas camas públicas en este momento. Claro. Pero eso desde O sea, ayer, pues, doctor. exacto. Ayer se activó precisamente esta alianza público-privada. Pero ayer, después que murió la niña. Efectivamente, vemos que las medidas se han ido tomando como una respuesta a las emergencias que van ocurriendo. La verdad es que es mucho mejor cuando esto uno lo hace antes y ya sabe, pero además ellos tienen grupos de especialistas en análisis epidemiológico. Claro. Claro. Y saben cómo vienen los números y uno sabe Revisemos la antes. gráfica. Venga, para acá, hablemos de nuevo. Esta gráfica del ISP es... Pero cuando la vi, de verdad, yo dije, aquí está todo. Miren, aquí hasta la semana 11, que corresponde desde el 13 de marzo al 19 de marzo, la cosa venía más o menos pareja, ¿ya? Pero aquí ya hay un despegue notable en la semana 15, que vendría a ser en el 10 de abril. Hay un despegue notable, ¿no es cierto? Pero y aquí el despegue sigue, continúa por varias semanas. Que era cuando usted nos advertía hace 5 semanas atrás y efectivamente esta situación se había adelantado y estaba muy complicado. Al comienzo era influenza y después incisional se disparó. Así es. Doc, pero mire, en la semana 19, es decir, el 8 de mayo, ya estábamos a la altura del año pasado, incluso más, del año pasado, en la semana 24, que corresponde al 12 de junio. O sea, ni siquiera hemos llegado al 12 de junio. Ni siquiera hemos llegado al 12 de junio. ¿Cómo Ahora, ve usted esta gráfica, doctor? Acá, en esta gráfica, hay otro detalle que es muy importante que ustedes entiendan. Ustedes vean cómo después de la semana 18 esto se sigue incrementando y vean cómo son en comparación a las curvas epidémicas de años anteriores. Muy disparado, muy disparado. Ustedes lo ven muy alto, pero ni siquiera alcanzan a comprender la magnitud de esto, porque no es lo alto que llega a la curva. La carga del sistema sanitario no está reflejado por lo alto, sino por el área debajo de la curva. O sea, todo lo que está debajo de eso, esto es una operación de invierno normal. Esto es una operación de invierno muy exigida. Y todo esto que aún no se termina de dibujar, todo lo que queda debajo de la línea roja, que aún no quiebra y aún no empieza a bajar, esa enorme montaña es la carga para el sistema de salud. ¿Me entienden la gravedad que tiene esto? Es impresionante porque todavía no llegamos al pic del año pasado, que ya fue grande, como dice usted, fue enorme, a diferencia de los años anteriores. Todavía no llegamos a la misma semana y ya prácticamente estamos cerca de duplicar. Y además hay otro fenómeno más. Disculpen que le dé noticias que puede que no sean tan buenas. Fíjense en esta curva. Baja, baja, baja. ¿Y qué pasó acá? Rebrote. Una segunda ola, una curva como en dromedario. Es muy posible que este año tengamos este aumento con una gran carga, se produzca una cierta baja y después tengamos una segunda curva. No digan que no lo advertimos. Hay que estar preparado para esa segunda curva también. Pero cuando la autoridad ve este intervalo, Ya es distinto. no debiera decir, chuta, más que se adelantaron, están explotando los casos. Exactamente, y al ver eso uno dice, vamos 5 semanas antes del corredor epidemiológico que hemos tenido otros años. ¿Qué significa esto? Tenemos que responder antes. Los 37.000 millones que se inyectaron para la campaña de invierno, operativizarlo. ¿Dónde está el personal para habilitar las camas? Por ejemplo, médicos pediatras jubilados se pueden llamar a los servicios de urgencia. O sea, hay disponibilidad de especialistas, dice usted, para recontratar. No es mucho, pero algo hay. Todo Pero eso hay que hacerlo un mes antes, no un mes después, porque se requiere un cierto tiempo en organizarlo. Pero ¿sabe qué me preocupa más de esto, doctor? Mire, yo desde el desconocimiento, fíjese en esta curva que es la más grave.
la última más grave, ¿cierto? Esa es la del año pasado. Sí, la del año pasado. Ya fue pero enorme. bajó rápidamente. Pero fíjense en esta. En esta se mantiene, llegamos al pic y el pic se mantiene varias semanas. Aquí vemos como una loma, se mantiene varias semanas. ¿Qué nos indica que esta, que hemos llegado a 3.075 casos, tenga el mismo descenso rápido que esta azul? Que probablemente se pueda mantener varias semanas y eso sería muy grave. ¿De qué depende que eso no se mantenga, doctor? Ahora, hoy día. Bueno, eso en epidemiología se habla de que se agoten los susceptibles. Cuando ya no hay niños con inmunidad no desarrollada contra estos virus, ahí se empieza a cambiar la tendencia. ¿Cuál es el problema? Ya. Que han habido niños en una burbuja inmunitaria que no tienen memoria contra estos virus y por lo tanto no se va a agotar tan rápido. Es muy probable que no solo se alcance un pico alto, sino que el tiempo de permanencia, el domo de la curva, no sea necesariamente con una curva rápida. Ojalá que descienda rápido, pero podría ser que no. ¿Cuál es el deber de la autoridad? Estar preparado para el peor escenario. Claro. Ahora, eso es lo lógico, o sea, más vale exagerar, como hemos dicho muchas veces acá. Equivoquémonos en favor de las personas. Equivoquémonos a favor de las personas. Si esto, por ejemplo, está aquí, digamos que, fíjense que el comportamiento de todos los años más o menos parecido. Tiene un pic y un segundo camellón, como dice usted, sí. ¿Cierto? Y acá también fue así. O sea, lo lógico es que esto también tenga... Claro. Y que va a ser alto como este. O sea, podría ser, si uno sigue la lógica de los otros años. O sea, es súper peligroso el escenario. Ahora, si en este momento estamos viendo datos de la semana 23 y se está produciendo esta sensación de colapso, necesidad de trasladar un bebé con mucho riesgo, una niñita a 1.500 kilómetros, vean en la parte de la curva que estamos. Todavía nos falta toda la parte alta de la curva. Es probable que ese no sea el pic. Es muy probable que eso no sea el pic. Hay algunos expertos sí que han dicho que efectivamente ya estamos con algunas señales de que la positividad podría bajar. Pero como ustedes bien dicen, no significa que baje de un golpe. Se puede mantener. Pero yo insisto que esto, doctor, es el problema general. En el caso de Mía, de todas formas, hay cosas que llaman poderosamente la atención de que faltó más todavía una reacción. Porque los papás decían, a ver, en algún minuto parece que la opción era el sur, después nos dijeron que el norte a una distancia brutal, y no hubo una respuesta. Eso me tiene muy preocupado a mí. Siendo que Fernando Arauz tiene mucha experiencia, tiene 10 años de experiencia en el sistema público, estuvo de jefe de unidad de emergencia, adulto. ¿Qué puede haber pasado ahí también, en ese caso particular? Una niñita que llega muy enferma, pero que no llega precisamente contagiada, sincicial. Hay algo ahí bien particular. Bueno, ahí además hay que hacer una investigación de todo el proceso que hay. Hay informaciones que además a uno lo sorprenden porque veía en este mismo canal una entrevista al subsecretario donde el departamento de prensa había hecho una investigación y ellos habían encontrado, de acuerdo a sus fuentes, que había 2 camas disponibles en clínicas privadas en la región en esos momentos. Lo que le preguntan al subsecretario si eso es así o no. Entonces hay más detalles. No, y él dice que tiene grabaciones que confirman que no había, fue anoche en Tele 13, no había camas disponibles en clínicas privadas en la región. Y que tenía grabaciones de eso mismo. Ahora, uno espera que se revelen esas grabaciones porque tenemos que saber la verdad del asunto para tranquilizar a la familia primero, que yo me imagino que es la familia la que necesita respuesta y por supuesto también para la ciudadanía, para saber si efectivamente las cosas se están haciendo bien. Efectivamente, ahí hay que hacer una investigación de eso y además de cómo se manejó ese proceso, hay que plantear una voz de alerta. No es solo lo que ocurrió con Mía. Esto puede ocurrir hoy día, puede ocurrir mañana, puede ocurrir pasado mañana. Lo que hay que hacer es tomar medidas enérgicas, muy activas ahora, para evitar que haya una tercera Mía, una cuarta Mía en los próximos días. Pero sería muy grave de que clínicas privadas negaran camas
a propósito de las grabaciones o los audios que dice el subsecretario Arauz que hay respecto de este tema, digamos. Sería gravísimo, ¿no? Y gravísimo, y además también uno se pregunta, bueno, ¿en qué minuto no se tomó la decisión previa de decretar esta alerta, digamos, para que efectivamente haya coordinación entre el mundo público y privado, que fue tan exitoso durante la pandemia y con esta curva? Con esta curva, si es que No, esta Es que ni curva siquiera horrorosa. tenemos curva porque todavía está disparando, Claro, no alcanza carrera, la Ni curva. siquiera tenemos No curva. sabemos Con hasta este dónde va a gráfico, llegar. digamos. Claro, y uno podría plantear que quizá a lo mejor está empezando a disminuir el incremento de semana a Va semana. más lento parece ahora. Claro, pero cuando uno ve las cifras, incrementos de 150% de ya. la semana anterior a esta, hombre, yo diría que más Seguimos. bien hay que tomar con calma los números, esperar que realmente quiebre Ahora, pero la no tendencia. digamos, doctor, que necesitábamos que la autoridad central firmara una cuestión para que finalmente lo público y lo privado se coordinara. Si hay una emergencia de una persona, una guaguita en este caso que se está muriendo, yo insisto con esta idea, se agarra el teléfono, se llama Sí. a quien sea y se consigue la cama. Da lo mismo si es Pero si pública, eso, privada, claro. si O hay que sea, algo que firmar, se firma, pero se hace. O sea, no? los marcos legales para salvarle la vida a un niño con riesgo de vida que necesita una atención están establecidos desde hace años. Existe ley de urgencia. Ley de por ejemplo. urgencia. Claro. Existe emergencia sanitaria. Existe una unidad centralizada de gestión de cama. La autoridad tiene todas las prerrogativas legales para hacer uso de ella. Por eso, no es que autoridad faltara. legal es subsecretario de redes asistenciales. Sí. Doctor, Sí. pero una pregunta. Usted que trabaja en unidad de paciente crítico, si usted lo llaman de otra clínica o de un hospital público porque tienen un paciente que está crítico y toda la cuestión, la ley de urgencia usted y tiene la cama disponible, lo hace que Lo obliga. tenga que poner la cama, lo obliga a poner la cama. Sí, o sea, nosotros ni siquiera los médicos, por ejemplo, en nuestra institución de adultos tenemos 10 unidades y ni siquiera tienen que llamar a cada una de las unidades preguntando, ¿tiene cama aquí? No, hay una persona que es una enfermera que está encargada de la gestión de todas las camas y ella lleva el censo de qué está pasando con cada cama. Entonces le dicen, necesitamos cama para un paciente. Ella sabe todas las camas que tiene y puede responder al minuto y puede decirle, en algunos casos, por ejemplo, mira, en estos momentos no tengo, pero te puedo hacer la cama de Claro, acá. dame tanto rato, dame 2 horas. tanto rato y en ese rato puede, por ejemplo, quien está gestionando el traslado, consultar en otro lado si lo puede tener antes, ¿me entiendes? O sea, no es solo si hay o no hay. Sino, Si puedo, hacer tengo la la ¿qué es capacidad lo de... que- la gestión que puedo hacer para y es una- intentar hacer para que una la- Es cama? una gestión no tan burocrática, ¿desde qué punto de vista? Porque el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, ¿qué explicaba? Usted lo puede decir mejor que yo, pero básicamente que entre ustedes se conocen, doctor. Claro. Entonces la gestión en emergencia, yo insisto que una cosa es lo burocrático de la gestión de la anticipación o de lo que significa el plan invierno, que puede tener ciertos ripios de burocráticos, pero aquí es, aló, doctor Ugarte, oiga, estoy en esta situación y ustedes se conocen y se coordinan y se ayudan y los gremios o los sindicatos no se van a oponer porque es una cuestión más rápida. Pero porque es la comunicación entre personas. Y colegas Tal que se cual. conocen, que han estado en otra situación similar probablemente. Y ahí falta alguien que quizás diga, ya, vamos entonces, ¿no? ¿Hay Efectivamente. falta de decisión o qué? A ver, O falta una voz de mando, doctor. yo creo que probablemente ha faltado cierta anticipación. La cantidad de incremento de camas que ha existido. Ha habido incremento de camas, eso Sí. hay que reconocerlo. De Claro, no es 500 que no se a ha hecho nada. 800 Claro, aproximadamente. pero no ha sido suficiente, queda claro. Entonces ha sido necesario más. ¿Cuánto más se puede generar? Eso no se va a generar simplemente por un llamado amplio. Hay Claro. que ir caso a caso y eso también requiere cierto liderazgo de parte de la autoridad. Ya, entonces, ¿ese es el problema? ¿Hay problema de liderazgo? Porque algo dijo más o menos así también ayer el presidente, o sea, La torre. el doctor de la Torre. Efectivamente dijo que acá también pasa por un tema de liderazgo y también de credibilidad sobre el liderazgo. O sea, hay, no sé, alguien que se respete y que organice toda esta cuestión y que vaya... Ahora, La voz de mando. Claro, Es la voz ahora de mando. falta liderazgo. ¿cómo te diría yo, Repe? Perdona, pero
durante la pandemia yo siempre traté de ser súper leal con las autoridades y siempre respaldar a las autoridades poniendo las diferencias, los énfasis cuando iban ver el por problema y cuál es la solución, y aportando. siempre aportando a la solución. Y en este caso, con estas nuevas autoridades, mi deber como médico es hacer lo mismo. O sea, más que señalar el problema, señalar la solución. Un buen liderazgo en estos momentos nos ayudaría a gestionar las camas. Perdona que lo diga así. Sí. Ah, Perfecto. No, pero Ya, usted es muy entiende. prudente al momento de decirlo, doctor, pero lo que necesitamos es generar una figura que sea respetada en el ámbito médico para que tenga ese rol. y que lo asuma con la camiseta desde los huesos, que esté llamando uno por uno. Entonces, más allá de la experiencia, de que sea al un jefe conocido. del OPC, oye, Víctor, necesito más cama. ¿Qué querés que haga si no tengo? Vámonos. Inventa algo. güey. ¿Qué necesitáis? ¿Qué te mando? necesitáis? ¿Qué te mando? ¿Necesitáis ventiladores? No, es que no tengo el problema de ventiladores, me faltan médicos. Y si te mando médicos que no vayan a manejar el ventilador, pero que te puedan ayudar en las labores administrativas, que no tengas es que hacer gestión. la receta, Gestión eso de te crisis. ayuda para que me genere una cama más. Porque una sola. el aparato es tan grande que tiene una inercia propia, una lentitud propia. No es llegar y hacer una cama, no es llegar y mover cosas, está perfecto. Pero es como una película que esto es una escena muy simple, una película, una mesa larga, lleno de teléfonos, todos llamando y alguien que coordina. Y eso te agiliza el proceso. Y no es tan descabellado pensarlo, considerando que venimos saliendo de una pandemia en donde sí había una persona a cargo de eso, que era respetado en el medio, conocido y sabía Con cómo experiencia. funcionaba todo, con experiencia, que era Luis Castillo. Y se hablaba persona a persona y te decían, mira, estimamos que de acá a un mes vamos a tener tal situación. Entonces yo necesito que de acá a un mes hagas tu máximo esfuerzo. Entonces tú decís, podría ser 2 camas. No, necesito 10. Entonces, tú decís, Ahora, te ¿me paso entiendes? una pregunta. Sí. Ojo la suspicacia, no quiero llevar esto al extremo de la crítica, y yo sé que usted no quiere entrar en ese juego, pero estas son autoridades que el Ministerio de Salud en este gobierno ha tenido cambios relevantes en el año y tanto que llevan. Sí. Cambio de ministra, cambio en la subsecretaría, y entiendo que han habido otros cambios hacia abajo. Quiero decir, obvio que todo tiene un proceso de instalación, nuevas autoridades, lo que tú quieras, pero ya a esta altura, estar pensando de que no había la suficiente raíz en el propio ministerio para adelantarse, hacer un buen plan. O sea, igual aquí, el Ministerio de independientemente han habido Salud- cambios, porque los han habido, o los mismos cambios nos pueden haber reflejado un problema en ese estilo, en ese concepto. La ministra tiene experiencia, que duda cabe, pero no lleva tanto tiempo tampoco, no sé. Hay, Tanto cambio, ahí voy. a la vez hay diferencia en el tipo de experiencia que se tiene. O sea, uno puede ser experto en el análisis de esto, de las curvas epidemiológicas, hacia dónde van las tendencias, pero no necesariamente experto en cómo terreno. reconvertir camas. Entonces, se requieren diferentes personalidades, expertise, etcétera, y formar un equipo afiatado que haga eso. Esto lo necesitamos. ¿Qué duda cabe de que vean la curva y está claro que es una curva inusitada, que esto no se ha visto en más de 10 años, Claro. que Claro. esto no es lo habitual? Entonces, convengamos que es un escenario complejo. ¿Cuál es el problema? ¿Ese escenario complejo se podía anticipar? ¿Acaso no sabíamos en octubre del año pasado que Lo esto que venía. mismo estaba ocurriendo en el hemisferio norte? ¿O fuimos muy ingenuos en no creer en esos datos que se nos entregaron desde el verano, lo que ocurrió en el hemisferio norte? Es cierto que cada país tiene sus particularidades y no necesariamente se iba a repetir, pero ¿y si se repetía? Claro. Aparte que el año pasado ya tuviste un año muy anormal. Claro. O sea, Sí. Entonces, ¿cuál es el deber de salud? Estar preparado para el peor escenario por si llega a ocurrir, Claro. tener algún tipo de Y respuesta. si no se genera ese escenario, al menos estábamos preparados. Y como dice Repe, es mejor equivocarse en favor de las personas. ¿Sabe qué pasa además, doctor? Que muchos nos escriben a nuestro WhatsApp y dicen, si pudimos controlar el tema de la última cama en pandemia con la cantidad de contagios que teníamos, ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora?
Mire, vamos a revisar qué es lo que ocurre en la calle. Está Ana María Silva en el Hospital Félix Bulnes y para saber también cómo está la situación, porque sabemos que todo esto se complica más en la tarde-noche, probablemente en la urgencia, Anita. Pero ¿qué es lo que has visto hasta esta hora? Exactamente, en la tarde-noche hay muchísimo más movimiento en las urgencias, pero claro, en este minuto lo que sí nos decían algunas personas que se han acercado a nosotros, mamás, nos decían ojalá adelantaran estas vacaciones de invierno porque hay muchas mujeres preocupadas. Lo que pasa es que van pasando también muy rápido porque hace mucho frío. Nosotros nos hemos dado toda una vuelta también por algunas urgencias porque, por ejemplo, fuimos al Roberto del Río, que es una urgencia pediátrica, y aquí nos decían que efectivamente están con una capacidad muy al límite y que han recibido incluso apoyo desde el Hospital San José para reconvertir las camas. Claro que todavía nadie entrega una cifra certera de cuántas camas quedan, digamos, en estos centros hospitalarios. Por lo menos acá en el Félix Bulnes también estamos pidiendo las cifras y nos dicen lo mismo, que están trabajando a full, pero todavía no nos confirman una cifra exacta, tomando en cuenta que 11 de los 24 centros de salud están sin camas pediátricas, ¿no? Por eso las mamás cuando se nos acercaban acá que estábamos despachando o preparándonos para despachar nos decían, tengo a mi hijo en casa y no sé si traerlo o no, por ejemplo, porque también está muy colapsado, digamos, o han visto que están muy colapsadas las urgencias. Acá en el Félix Bulnes, lo que más, los atochamientos con estas urgencias se registran en la tarde-noche, claro, pero además, Priscila, en vehículo. Porque, claro, hace tanto frío que y llegan directo a la puerta. Veas una mamá, claro, llegan directo en auto para evitar también el paso por este trecho, digamos, que es un poquito más frío. De hecho, hay muy poquitos niños o coches que han pasado por acá. Priscila, te escucho. Sí, Anita, es importante lo que dices tú. Claro, para evitar el frío llegan directo ahí a la puerta, pero definitivamente también en la tarde-noche es cuando se complican los niños. Ahora es bien engañoso el tema de las camas disponibles, o que se llegara a habilitar una cama o a desocupar una cama, porque resulta que en los mismos centros asistenciales, ya sea hospitales o clínicas, hay niños que están, por ejemplo, en cuidado intermedio o niños que están esperando que se desocupe una cama en la UCI para poder pasar una UCI, doctor. Claro. Así es, o sea, ¿qué es esa cama cuando se dice estamos en 95%? Decían hoy día, algunas de las sociedades científicas decían 95% de ocupación en camas de UCI pediátrica. Que existen variaciones en las cifras porque son cifras móviles. Que en el momento del censo, en la mañana, existen algunas camas, qué sé yo, 15, 16 camas en todo Chile. Pero en ese hospital, esa cama que está vacía, es en la UCI. ¿Qué está pasando en urgencia? En urgencia pueden haber 18 niños esperando por una cama. O en hospitalización pediátrica. O en hospitalización, y uno de ellos está andando un poquito mal y quizás requiere esa cama. O sea, el que se vea esa cama vacía, ojo, que no es que estén esperando que un niño llegue grave para ocupar esa cama. No es que esté disponible para que llegue un niño de la calle, porque podría ser que dentro del mismo establecimiento hay niños que están muy comprometidos y que quizás requieren esa cama. Entonces, cuando llegamos a cifras de ese nivel, se pone en evidencia toda esta situación. Lo que hablamos hace un tiempo, ¿te acuerdas? Que sobrepasar el 85% es muy peligroso, y sobrepasar el 85% en todo el país es bueno, es lo que pasa ahora. Peligroso. Es lo que pasa ahora. Teníamos 92% de ocupación de cama cuando murió Mía. Entonces, ayer además hablamos de 99% de ocupación de cama. O sea, anoche. 99% anoche de ocupación de cama. ¿Eso qué significa, doctor? ¿Qué es lo que ha visto usted también en la urgencia? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Si vamos viendo y vemos durante el día la cama que se desocupa en el día, puede que a las 7 de la tarde ya no exista, porque obviamente uno va a usarla con un niño. Entonces, durante el mismo día, ese número se va moviendo. ¿Qué es lo que significa? Cuando sobrepasamos ese nivel de seguridad del 85, todas las luces rojas, hay que crear camas. ¿Cómo las creamos? Quizás no van a ser las camas más perfectas que se puedan crear, pero necesitamos algún tipo de respuesta. Todas las camas privadas, todas las camas institucionales, Fuerzas Armadas y de Orden, todas las camas públicas, y todo lo que podamos agregar. Usted tiene una UCI de 6 camas,
puede agregar una séptima, bienvenida. Puede crear otras 6 camas más, bienvenido. Y eso se necesita hacer con rapidez. Junto con eso, no hay que olvidarse de otro aspecto. Un mensaje hacia la ciudadanía muy claro de percepción de riesgo. Informar que estamos en una situación compleja, uso de mascarilla en el transporte público, lavado de manos, vacuna contra la influenza, pero con firmeza. No puede ser, mire, si usted quiere, póngase mascarilla. Claro, esto no puede ser que hasta no sea opcional por el escenario que nosotros estamos teniendo. Pero, doctor, quiero preguntarle por la campaña de invierno. ¿Qué le parece la campaña de invierno que se ha aplicado este año? Antes quiero volver con la Anita, para que nos cuentes, Anita, cuál es la sensación o con quién has podido conversar. Sí, claro, sumamente preocupadas las mamás que se han acercado con nosotros porque nos decían que se están sintiendo ya las bajas temperaturas y por eso te decía, hay una de las personas que pedía incluso adelantar un poquito más las vacaciones de invierno. Recién conversamos con una señora que venía saliendo por otro tema con su hijo. Sí, que nos tenemos que mover un poco. Mira, la verdad, Priscila, Repe, están súper herméticos con la información. Ha sido muy difícil conseguir cifras, conseguir datos. De hecho, acá ahora nos cierran la reja porque estábamos 2 pasos más adentro y nos cierran la reja porque nos decían que teníamos que despachar afuera solamente por 2 pasos de distancia. Entonces, la verdad es que la sensación que yo les puedo transmitir ahora es que están sumamente herméticos con la información. Conversamos con los equipos de comunicaciones de estos recintos, por ejemplo, el Roberto del Río, del Félix Bunles, pero las respuestas son genéricas en absoluto. No te dan alguna cifra más exacta de cuántas camas, por ejemplo, están. Yo te decía, el Roberto del Río me dijeron, mira, estamos reconvirtiendo camas, tenemos alto nivel de ocupación, pero estamos trabajando en tener más cupos y hemos recibido apoyos, ojo, de ventiladores desde el Hospital San José. Y lo que dicen que se está haciendo es fortalecer o gestionar mejor la atención primaria para poder centrarse en el hospital en los casos más graves. Eso es lo que nos dijeron. La única información oficial que hasta ahora nos han dicho es de Roberto del Río, pero por lo menos acá en el Félix Bunles tampoco. Estoy contactando los servicios de salud metropolitanos, pero la información es a cuentagotas porque finalmente la variación es bien rápida, ¿no? Bien constante. Anita, es que mira, aunque sea a cuentagotas, toda esa información sirve, porque de alguna forma también aquí la podemos interpretar con el doctor Ugarte. Si está tan hermética esa información, es porque realmente están en una situación complicada los centros asistenciales. Yo le preguntaba por la campaña de invierno porque la gente, como dice usted, doctor, que esté enterada de lo que pasa. Aquí no dibujemos pajaritos en el aire. ¿Es esta la situación? ¿Es así de crítica? ¿Qué es lo que ve usted, doctor? ¿Qué le falta a esta campaña de invierno? Bueno, yo creo que ha faltado una percepción del riesgo. ¿Cómo lo puedo afirmar eso? Por ejemplo, lo que ha pasado con la vacunación de influenza. No hemos superado las cifras que teníamos históricamente. Estamos cerca de un 60% de cobertura con la vacunación de influenza. Y hay grupos incluso que están un poquitito más bajos, adultos mayores, podríamos vacunar más gente. Recién está subiendo más la influenza y en las próximas semanas muchos adultos mayores podrían enfermar. No tenemos una vacuna contra el virus sincicial todavía para los niños, pero sí tenemos contra la influenza. Y tener cifra de 60% no es bueno. ¿Qué pasó? Cuando estábamos en pandemia teníamos 80% de vacunación contra la influenza. ¿Y qué es lo que ocurre? Probablemente la gente se cansó de las vacunas, se cansó... Estrés pospandémico. Claro, esta fatiga pandémica se agotaron, en fin. Pero cuando eso ocurre, los médicos y las autoridades de salud no podemos bajar los brazos. Tenemos que insistir, educar, dar un mensaje claro. Doctor, ¿sabe que hay una cuestión? Yo me estoy imaginando un montón de, en este minuto, papás que están en su casa, que tienen una guaguita de 6 meses, que tienen una guaguita de 2 meses, recién nacida. Y muchos deben estar aterrados. Y deben estar aterrados. Sí. O sea, no es... Es que no es para menos. Claro, no vengan para mi casa, no salgo de mi casa, pero yo tengo que salir porque tengo que trabajar. ¿Qué hago? Así es. Entonces... Hay mucha gente que en este minuto debe estar asustada, pongámoslo así, para tratar de empatizar con muchas personas que deben estar mirando. Pero yo soy un gran consumidor de medios de comunicación, diario, televisión, radio, medios digitales,
Permanentemente estoy consumiendo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo nunca he visto un comercial, un cartel, un aviso, virus sincicial, cómo prevenir, cuide su guaguita, estos son los signos, no lo exponga a esto. Deberíamos estar bombardeados de eso. O si hay, es poco. Porque yo no lo he visto. Yo soy un gran consumidor de medios de comunicación. Es cierto. Y de verdad, o sea, la gente que dice, hay que vacunarse contra la influenza, sí, vacunémonos contra la influenza. Y algunos dejados dicen, no, sí, no es tanto, que sí. Pero del sincicial no se habla. No tenemos idea del sincicial, salvo cuando tenemos estos problemas y cuando vemos guaguitas graves y cuando se toca, digamos, a propósito de una mala noticia respecto de lo que está pasando, pero no en la previa. Porque la difusión mediática del virus sincicial la hemos visto más en los matinales que en las autoridades. Es que eso es lo que estoy diciendo yo. Entonces también estamos fallando en una cuestión que es clave, lo que decía el doctor. Una cosa es lo que tenemos que hacer ahora como país. Reaccionar ante esta cuestión, a este monstruo que tenemos acá, de alguna manera, buscar por qué lo hicimos mal y tratar, como dice el doctor, de colaborar para que ya está la embarrada, salgamos adelante. Claro. Eso claro. Pero resulta que la otra pata, que es la previa para no llegar a esto, no la estamos haciendo. Es la percepción de riesgo de la ciudadanía en general. Ahí, fíjate que uno puede ver información sobre gripe aviar. Claramente ha habido información sobre gripe aviar y la gente... Ya hay una campaña. Ya hay una campaña, la gente que tiene planteles avícolas ha recibido ¿Y usted siente que ha habido información. más información de gripe aviar que de sincicial? Yo siento que... Percepción propia de lo que consume usted. Se podría haber mejorado bastante, bastante. Sí. Las señales de riesgo, la percepción de riesgo, la comunicación del riesgo podría haber sido mejor, para decirlo de una manera positiva. Claro. Doctor, Vaya. ayer escuchábamos a las autoridades en este punto de prensa y la recomendación era, si tiene una guaguita, no la envíe a la sala cuna. Oye, es que fácil es decirlo, si resulta que yo tengo que salir a trabajar y me están pidiendo que no lo lleve a sala cuna. Una medida por parte del gobierno podría ser, por ejemplo, mejorar o aumentar el permiso para los padres que cuiden a sus niños y evitar que los niños salgan o llevarlos a sala cuna. O sea, desde luego hay medidas de ese tipo que se pueden tomar, pero por ejemplo hay comunicaciones que tienen que ser muy claras. Si usted o su hijo tiene síntomas respiratorios, no puede mandarlo al colegio. No puede mandarlo al colegio si está con síntomas, porque va a contagiar a otros niños. Si usted va a salir de casa, usar el transporte público, use mascarilla. Lávese las manos por lo menos 5 veces Doctor, al día. pero mire, ¿sabe lo que pasa? Pero eso hay que decirlo y uno no ve esos mensajes. Absolutamente, pero la realidad choca contra las cosas que uno dice, así funciona, así podría mejorar, ¿no es cierto? Claro. Una mamá que ve que su niño tiene un poquito de moquito, un poquito de todo, pero chuta, yo tengo que ir a ¿Y tiene que trabajar, el salir niño a tiene que trabajar? ir al colegio. Sí. Entonces lo manda igual al colegio. Y eso genera un problema. Entonces, yo creo que de repente hay otras medidas que se podrían tomar. Por ejemplo, los colegios deberían, de nuevo, como estábamos saliendo de la pandemia, o cuando estábamos en la parte ya más no tan grave, los niños igual tenían que ir con mascarilla, había que mandarles. Yo tenía que mandarle a mis hijos alcohol gel, El pack. para que se limpiara todo el rato. Segundo, mascarilla de repuesto. Y por supuesto, estar atento a sus condiciones de salud. Y los niños tenían protocolos en los colegios para no aglomerarse en la sala y cuando estaban en la sala todos con mascarilla. O, si el tiempo lo permitía, hacer actividades al aire libre para que relajar un poco con su Claro, en mascarilla. el fondo volver a esas medidas. Pero hay otra Volver un medida. poco a eso. Hay otra medida que también se aplicó en pandemia. Y muchas personas también se están preguntando, ¿qué pasa con las vacaciones? Adelantar las vacaciones, doctor. ¿Sería una solución ahora para al menos detener esa... ni siquiera puedo hablar una curva, sino que es una flecha directa? Claro, lo que este año las vacaciones de invierno están adelantadas una semana. Es un pequeño adelanto, pero la rapidez del ascenso, la magnitud de los casos hacen planteable rediscutir la fecha de comienzo. Yo creo que eso es algo absolutamente discutible. Pero es que hay doctores que dicen que las vacaciones comiencen mañana. Bueno, en estos momentos, con estas cifras, yo creo que esto es algo que la autoridad tiene que tomar la decisión,
pero con los números que tenemos se puede adelantar. Ojo, que al adelantar tampoco estamos cortando la segunda parte de la curva, porque vamos a tener una curva con un descenso. Si adelantamos, vamos a interrumpir un poco y esto va a dar un desahogo, un aire al sistema, ¿no? al sistema, pero cuando terminen esas vacaciones vamos a enfrentar la segunda parte de la curva. Pero uno esperaría que fuera, si tuviese el comportamiento de los otros años, debería ser más chica que esta. Sí. Efectivamente. Y además eso, si tú lo piensas, claro, no soy yo quien tiene que hacer la estrategia de la autoridad sanitaria, pero si tú logras este quiebre introduciendo las vacaciones, te permite ganar algunas semanas para generar el aumento de camas para atender la segunda ola. Por eso además, fue cortito, muy particular cuando el ministro Ávila, que es de Educación, no de Salud, fue muy tajante hace algunas semanas diciendo que el tema de las vacaciones no estaba en entredicho. Como diciendo, yo entiendo, las autoridades tienen que dar cierta certeza en sus minutos. Entonces él quería decir, las vacaciones no están en riesgo en términos de algún cambio. En un minuto dijo eso. Es evidente que esa cuestión se tiene que estar discutiendo ahora. Por eso ojo, las autoridades muchas veces también cuando son demasiado tajantes, en vez de decir una cosa como, por ejemplo, bueno, siempre se analiza por un tema sanitario, pero por ahora, ¿te fijas? Yo creo que ahí también generó en las familias quizás alguna duda. O sea, ahora las familias seguramente algunas estarán pidiendo vacaciones, otras no, pero nos generó una certeza en su minuto. No va a ser tocado el tema de vacaciones. Ahora seguramente se está discutiendo. Ahora, cuando nosotros, a diferencia de la pandemia, los contagios era transversal y podía ser un cuadro grave cualquier persona. Pero resulta que el virus sincicial afecta a los más chiquititos. Sí. Ya, hablamos de niños hasta los 2 años, puede ser muy grave. Quizás pensar en medidas específicamente para esa población al menos y dejamos de lado el tema de las vacaciones para los escolares porque pueden hacer ellos a lo mejor un resfrío normal con el sincicial. Claro. No es tan sencillo porque los niños son parte de una familia. Claro. Entonces no es raro que hay 2 niños en una casa, uno en edad escolar y otro preescolar. El niño en edad escolar va al colegio, vuelve contagiado, quizás él no hace un cuadro tan severo, pero contagia al hermanito que tiene menos de 6 meses y él sí puede hacer una enfermedad más severa. O lo mismo, un adulto sale de la casa, se contagia y puede llevar el virus. Entonces, medidas que toman cortes de población más grandes, como tomar toda la población escolar de una suspensión de clase, producen un impacto. Produce un efecto. Produce un efecto mucho más claro. Ya, o sea, evidentemente, lo que tú decías del ministro Ávila, claro, las cosas nunca están escritas en piedra y menos en este tipo de decisiones, ¿no? Absolutamente. Que nadie va a juzgar si el ministro dice, ¿saben qué? Me parece que es buena idea. Sí. Démosle nomás, adelantemos las vacaciones. Lo que pasa es que cuando me preguntaron, no estaba este escenario, pero ahora mírenlo, por favor. Claro. O sea, claro. Pero quiero decir, igual se discutió hace algunas semanas. Era tema. Se discutió y hace varias semanas, porque precisamente esto tiene que haber estado por acá. Exacto. Por acá. O sea, ya con la misma cantidad de casos. Si se discutió hace un mes, fue la semana 19. 4 semanas antes ya estábamos con los mismos casos que el pic del año pasado. Y el problema con la confianza, doctor, yo ayer conversaba con padres que tuvieron a su hijo hospitalizado. Y ya están en la casa, están mucho mejor y están súper felices, pero siguen en un nivel de cuidado. Pero me decían, nosotros tuvimos eterna confianza en el sistema en ese minuto. Llevamos a nuestro hijo, terminaron muy grave y lo salvaron, comillas. No llegaron a estar al punto de morir, ni mucho menos, pero sí hay una confianza. Pero no llegaron en el pic de los contagios. No, pero cerca, te digo. Por eso estaban muy asustados. Pero me explicaban que la confianza que tuvieron en los equipos era trascendental, doctor. En cambio ahora, con esta noticia, con esto de que una autoridad nos diga que habían grabaciones y que... O sea, el tema de la confianza es muy sensible para el sensible, claro, una persona una emergencia. Mi hijo está enfermo, lo voy a llevar al Ezequiel González Cortés, pero me dicen que hay una cama en Puerto Montt. No sé. Efectivamente, y ese es uno de los valores que tenemos que también salvaguardar y cuidar. O sea, Chile tiene una tradición de un sistema de salud que responde frente a la emergencia. Muy bien. Bueno, han sido 100 niños trasladados en este último tiempo. 100 niños han sido trasladados precisamente por el tema de las camas. Efectivamente, y que cuando se solicita funciona como un solo cuerpo
público, privado, instituciones, todos trabajan juntos y hemos podido enfrentar desafíos muy difíciles. Entonces es muy importante porque cambian los gobiernos, y puede haber gobiernos de un sector, del otro, pero el tronco de las políticas sanitarias siempre se ha mantenido y eso nos hace ser respetados a nivel internacional. Es muy clave que en estos momentos se responda a la altura de la respuesta histórica del sistema sanitario chileno. No podemos quedarnos cortos, hay que saber responder frente a esta emergencia y yo creo que todavía estamos a tiempo y darle señales de confianza a la población, porque si a una emergencia sanitaria le agregamos desconfianza o pánico, los resultados no son buenos. Y quizás por eso pueden entender mi posición siempre propositiva, positiva. Chile, en la pandemia, en nuestros índices de mortalidad infantil o qué sé yo, y un montón de cosas, de esperanza de vida, muestra que tenemos un sistema sanitario robusto, construido a lo largo de décadas en este país. Anita María, cuéntanos cómo se ve la cosa por allá. Mira, me llegó información, me llegó información recién justamente del Hospital Félix Bulnes, que nos llega desde el Servicio de Salud Occidente, y pese a que no dan las cifras de ocupación, si nos dicen cuánto aumentaron las camas, y de 18 a 41 aumentaron las camas críticas pediátricas y de 56 a 104 las camas pediátricas intermedias. De todas maneras, no sabemos cuántas de esas camas efectivamente están ocupadas, pero como yo les decía, la información va cayendo a cuentagotas. Y lo otro es que nos decían es que los hospitalizados pediátricos, o sea, los pacientes pediátricos, alrededor de un 11% requiere hospitalización, Priscila. Claro, cuando requieren hospitalización, y aquí nos explica el doctor, es porque requieren oxígeno, a veces por naricera o definitivamente ventilación mecánica, en los casos más graves. Sí, no se trata solo de una cama, a eso voy, doctor. Necesita un equipo médico y los aparatos médicos. Exacto, y además el recurso humano, porque muchas veces dicen, faltan camas. Claro. Y no es que falte un colchón, un cáter clínico. Se requiere todo un equipo, una enfermera, se requiere un médico especialista, se requiere un kinesiólogo, se requiere un técnico de enfermería de nivel superior y detrás de eso un laboratorio, un servicio de rayos, un ventilador, un monitor, bombas de infusión, o sea, se resume en la palabra cama, pero es bastante más complejo que una cama, ¿me entiendes? No, sí, claro, desde la sonda para meterle el suero hasta todo. El oxígeno, la cantidad de oxígeno que se va a ocupar es mucho más que en periodos no epidémicos. Y otro detalle que quizás ustedes no se han percatado y que es bueno explicarlo. En esta curva, fíjense de qué curva hablamos, del número de casos detectados. Pero de que se detecta a que el niño está grave y requiere UCI, pasa un cierto lapso. Hay un pequeño desfase, porque es rápido el niño, pero hay un pequeño desfase. Y segundo, una vez que entra UCI y empiezan a bajar los casos, el niño no es que salga de inmediato, porque para que se resuelva su enfermedad, va a requerir una cierta cantidad de días. Entonces, si se quiebra la tendencia del crecimiento epidémico, de todas maneras, eso hay una demora en el desahogo de camas críticas. O sea, para ponerlo en términos simples, esta cuestión no significa que... sino que como por acá todavía sigue la tensión. Exacto. Claro, lo que pasa es que puede ser detectado con virus sincicial cuando se le hace el examen. Claro. Y el maldito virus sincicial, déjeme decirle así, lo que hace es que comienza con síntomas y al quinto día se empieza a agravar el niño, porque cada vez es más grave la situación. Y muchos niños al quinto día recién necesitan hospitalización con oxígeno y con ventilación mecánica, cuando en los casos más graves. Entonces, tiene un proceso de desarrollo el virus sincicial. Y después que se hospitalizó, tenemos la cama. Claro. Tampoco significa que porque disminuyeron los casos en el servicio de urgencia el niño se va de alta. Porque los niños se agravan incluso cuando están hospitalizados en pediatría. Por eso muchos de los de pediatría son los que terminan ocupando las camas UCI de ese mismo recinto. No, yo solo quería aportar un dato con respecto al tema de vacaciones. Efectivamente, como decía el doctor, el plan
traía adelantarlas una semana. Eso estaba establecido. Y todas las semanas se ha evaluado a nivel expertos del Ministerio, me explican qué hacer con esto. Hasta el minuto no se ha tomado ninguna decisión, por lo mismo se ha hecho, comillas, se ha descartado por ahora un cambio en el calendario.